Hola a todos y todas, Nico Deutsch, quienes habla. Nadia Marino. Hoy vamos a ver un tema que creo que es trascendental para la humanidad y es el dinero, ¿no? Y para arrancar la pregunta que me interesa hacer es, ¿el dinero es espiritual? Menuda pregunta, Nico. La verdad que es un tema muy interesante para desarrollar. También hablar de precio y de valor, ¿no? Vamos a estar hablando de la diferencia que tiene, por lo menos para nosotros, hablar de precio y hablar de valor, que no es lo mismo, parece igual, pero no es igual. Y si está bien, o qué nos pasa cuando queremos cobrar nuestros servicios holísticos. En realidad pasa con los Claro, servicios en general, pero con los servicios holísticos, con el tema de la espiritualidad, pareciera ser que hay como más resistencia a cobrar, ¿o no? claro, cómo ponerle un precio y qué relación hay entre el precio y el valor. A mí me gusta Ujú. hacer esa diferencia, cómo se traduce el valor en un precio, ¿no? Y Ajá. justamente, como decís vos, cómo valorar este tipo de servicios o cualquier otro servicio. Y ahí es donde entran un montón de creencias con respecto al Ujú. dinero, ¿no? Algo, para arrancar, me gustaría leer brevemente la etimología de la palabra dinero, Dale. ¿bien? Y dice así, encuentra registro en el latín como denarius, al respecto de una moneda de plata de uso corriente en el Imperio Romano, o sea, viene hace De rato, antaño. que expresaba 10 haces. Y el 10 acá es clave como número y la relación que tiene con el dinero, como palabra, ¿no? Ujú. 10, dinero, ¿no? Inicialmente, el as, estos haces, fue la moneda de referencia, pero con el paso del tiempo, el denario adquirió un rol denominador entre los romanos. Al igual que otras muchas palabras, se produjo una generalización semántica y el vocablo denario acabó convirtiéndose en dinero, independientemente de la moneda que se tratara. Es decir, se empezó a decir dinero a cualquier moneda. A cualquier moneda. De hecho, también en la antigüedad, lo primero que aparecían eran los trueques. O Ujú. sea, antes del dinero y antes de la moneda, primero apareció esto del trueque, o sea, el intercambio. Yo te doy, te brindo un servicio o te doy algo y vos a cambio me das una especie, carnes, ganado, sal. Exacto. Esa era la manera de intercambiar lo que yo te estoy ofreciendo. Después aparece la moneda y después aparece lo que es el billete, lo que hoy conocemos como el billete y bueno, hoy en día lo digital, ¿no? O sea, la moneda está dejando, el billete en sí está dejando Tal de cual. tener vigencia. Y acá es donde entra algo que es muy considerable como características del dinero, ¿no? Si hablamos del dinero en sí, una de las características principales es que tiene que ser liviano, fácil de Ujú. transportar, ¿no? Tiene que tener un valor consensuado, es Ujú. decir, los dos tenemos que estar de acuerdo con que un billete de 10 pesos es 10 pesos para los dos, por ejemplo. Eh, y tiene que ser fácilmente transportable. Por eso hoy el dinero digital tiene esa sencillez de que ya no tenés que ni siquiera aportar nada. Pero fíjate que los Exacto. billetes son livianitos, las monedas en su momento, y esto fue evolucionando, ¿no? El dinero en sí mismo. Pero esas características, como la esencia del dinero, se mantiene durante todos los siglos, ¿no? Y de la humanidad. Entonces, acá entra también eso como decir el dinero en sí mismo, neto, pero ahora el tema importante que hoy queremos abordar es la relación que tenemos nosotros, los seres humanos, con el dinero, ¿no? Y cómo es que le damos valor al dinero. Y ahí entra todo esto del tema de las sesiones, también cómo uno ofrece el trabajo y cómo lo puede valorar, ¿no? Exactamente. También si es considerado trabajo, ¿no? Tal Un cual. servicio holístico pareciera ser que lo tenés que hacer ad honorem, Hmm. ¿no? Está como esta creencia de que no está mal, ojo, yo de hecho he hecho sesiones gratis o le he regalado sesiones a personas que sé que lo necesitaban o por ahí, qué sé yo, no me podés pagar en ese momento, me lo pagás en otro momento. Y eso no es que esté mal, siempre y cuando yo lo haga desde la conciencia de que te estoy regalando o te estoy brindando ese servicio y que, bueno, cuando vos podés, me lo abonás. El tema está cuando por así decirlo, me aprovecho un poco de eso y digo, bueno, regalo mi trabajo, no le doy valor. Y acá es donde nos adentramos, ¿no? El Tal precio y el cual. valor. ¿Qué valor le pongo yo a mi servicio, a mi sesión, a mi consulta? Tal cual, creo que ahí es cómo se traduce el valor en un precio y en dónde se encuentra el valor, Claro. porque recordemos que el dinero en sí es una forma de intercambio, como bien decía recién, hay un intercambio, antes era el trueque, por ejemplo, que igual hoy sigue funcionando de alguna forma, pero es un medio. A mí me gusta siempre aclarar esto porque socialmente estamos acostumbrados a que el dinero sea el fin, ¿no? Es como Claro. vamos atrás del dinero, es decir, tengo que obtener tanto, ganar tanto, tantos ingresos,
pero en realidad es un medio para después viajar, comprarme eso que quiero comprar, tener el estilo de vida que quiera tener, ¿no? Es el medio. Qué buena la aclaración. Es el medio para, claro. Y ya poder cambiar esa percepción es como decir, claro, ahí es donde también me dejo de preocupar en cuanto a que lo tengo que tener o no, sino que es cómo lograr un sistema en mi vida donde fluya eso. Porque en definitiva, a mí me gusta ver el dinero como el agua, ¿no? Que si se estanca el agua, se pudre, ¿no? Imagínate cuando uno ahorra mucho, y con esto no estoy diciendo que ahorrar está mal, sino que es de qué manera me relaciono con el ahorro. Si yo ahorro por miedo a después no tener, es una cosa. Ahora, si yo ahorro para, bueno, este ahorro tiene un propósito que es el año que viene hacer un viaje, comprarme, no sé, una moto, un auto, hacer algo particularmente, el ahorro tiene como un sentido. Entonces ese dinero adquiere un valor. Ahí es donde nosotros le podemos dar valor, me parece a mí, ¿no? Al dinero ese. Si yo ahorro, pero por miedo a, no tiene un valor. Y justamente a veces pasa que eso se pierde el valor, esos ahorros a veces se pierden, ¿no? Es como pierde el valor con el tiempo. Acá, bueno, ni hablar en Argentina, no podemos ahorrar en nuestra moneda Con la porque... inflación que hay, sí, tal cual. Vos sabés que es muy interesante lo que estás abriendo, porque cuántas veces nos pasa que ahorramos por las dudas, por miedo. Desde el miedo a no tener, a carecer. Me interesa porque desde la biodecodificación nosotros decimos que se empiezan a activar ciertos órganos en particular que tienen que ver con la primer capa embrionaria, ¿no? Que son los órganos de la supervivencia, que manejan la supervivencia básica, vamos a decirlo así, y donde yo empiezo a sentir esa percepción de carencia o de miedo a que me falte, empiezan a proliferar las células, empiezan a generarse lo que llamamos tumores. Entonces, cuánto desconocimiento, ¿no? Que a veces hay a raíz de eso, y que después nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué me pasa biológicamente? Cuando en realidad está íntimamente relacionado con eso. ¿Por qué? Porque desde lo biológico incluso, si yo no tengo dinero, o sea, la creencia es, me voy a morir. Claro. ¿No? La creencia de base, vamos a decir así, ¿no? O sea, nosotros no somos conscientes de todo esto, pero nos maneja de esa manera. O sea, si no tengo dinero para comprar mínimamente comida, por ejemplo, me muero. En última instancia me muero. Tal cual, eso me lleva a que el dinero es energía, ¿no? Que es algo que hoy también se habla mucho y que a mí me gusta verlo así, pero una cosa es verlo así en el concepto, otra cosa en la experiencia, ¿no? Decir, bueno, acordate que es energía. Sí. Entonces, como es energía, tiene la capacidad de transformarse también. Por eso es que yo, no sé, con 1.000 pesos, y ahí es donde entra esto del valor, lo que yo puedo hacer con 1.000 pesos, por ejemplo, vos quizás harías otra cosa, ¿no? Comprarte otra cosa, es decir, vos le das el valor de qué hacer con ese dinero. Claro. A mí me gusta decir que el dinero tiene la capacidad tiene como en potencia puede ser cualquier cosa, en potencia, pero después en acción es relativo a cada persona, a cada observador va a ver algo distinto con esos 1.000 pesos. Yo puedo ver una entrada para ir a ver un concierto, por darte un ejemplo, vos puedes ver, ir a comprarte un pancho, claro. ¿no? Entonces cada uno va viendo algo distinto y ahí es donde entra el valor, me parece a mí con respecto al dinero. Tal cual, aparte el valor que yo le pongo a mi servicio, ¿no? En nuestro caso que nos dedicamos a los servicios holísticos, va a tener que ver con mi propia valoración, con cuánto yo me valoro, ¿no? Ahí es donde entra la autoestima, la seguridad que tengo en lo que estoy brindando. Y de a poco, obviamente cuando uno recién arranca, por ahí tiene más dudas, más inseguridades, y después te va formando, ¿no? Una personalidad más fuerte, donde encontrás más valor a lo que haces, ¿no? También te lo da la experiencia. Pero bueno, como decíamos antes, hay una creencia muy arraigada de que no, esto tiene que, no puede ser que una sesión de algo salga, por decirte, 3.000, 4.000 pesos, 5.000, lo que sea, y después, no sé, comparado con otra cosa decís que caro, pero ¿en base a qué es caro? ¿Qué o quién determina qué es caro o qué es barato? Y a mí me gustaría acá retomar con el tema de las creencias que nombrabas recién, Nadia, la importancia que tienen las creencias que tenemos en relación al dinero, porque justamente ahí es donde entra el valor y ahí es donde entra cómo este dinero fluya mejor o peor en nuestras vidas, porque muchas veces yo siendo chico escuchaba a mis familiares decir que la gente de plata era mala o que eran todos unos chantas o que, ¿no? O que hacían cosas malas para obtener ese dinero. Claro. Que el dinero es sucio. Bueno, eso es una de las cosas que he escuchado muchas veces cuando a un nene le dicen, no, tira eso que es sucio y tiene un billete o una moneda del piso.
Y eso se guarda en el inconsciente, aunque parezca que no. Después relaciona que el dinero, que la plata está sucia. Entonces, claro, ¿por qué vas a querer tener dinero si pensás que está sucio o que es malo? O que es malo. O que para obtenerlo tenés que hacer cosas malas, entonces ni te esforzás por tratar de ver cómo mejorar ese sistema para que fluya más ingresos y egresos, etc. Entonces ahí es donde entran las creencias, que a la vez esas creencias nos van a generar ciertas emocionalidades o estados emocionales con respecto al dinero. Entonces ya también ahí lo voy a ver con miedo, lo voy a ver con enojo, con angustia, etc. Y todo eso al momento de relacionarnos con un simple billetito quizás, ahí fíjate todo lo que opera inconscientemente. Tal cual, mientras te escuchaba hablar pensaba qué importancia tiene, ¿no? Como entrar en nuestro inconsciente y ver de qué se tratan esas creencias, en qué momentos fueron fundadas y sobre todo también pensar que no es solo a nivel individual, esto es algo cultural, ¿sí? O sea, hay una cultura, hay una sociedad que está haciendo o que desde que uno nace te va inculcando ciertas cosas. Entonces, no es nada más lo que yo creo o lo que mi familia me inculcó acerca del dinero, es también cómo opera a nivel social y cómo Claro. se va fijando, ¿no? Esa idea de que el dinero es malo, de que, como bien decís, algo habrá hecho. Si mirás la camioneta que tiene, algo Claro. tuvo que haber hecho Esa mal o algún típica. chanchullo, ¿no? Decimos en Argentina, por lo cual después pudo comprarse esa camioneta, ¿no? No puede ser que trabajó, que... Y acá también me gustaría, porque volviendo al tema anterior, esto de trabajar y del esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces pensamos que trabajar, de hecho trabajar, esto es un tema que por ahí lo vamos a abrir en otro programa, porque es un tema muy Sí. profundo, muy interesante, la etimología, ¿no? De la palabra trabajo y trabajar, que brevemente trabajar viene del latín tripalium, que tripalium era digamos, el palo, ¿no? Es como una estaca de 3 palos donde se ataba a los esclavos y donde eran castigados. Entonces, Wow. fíjense a nivel inconsciente cómo relacionamos el trabajo a la esclavitud y todo eso cómo nos opera, ¿no? Claro. Hasta el día de hoy, que hoy en día está cambiando, ¿no? Esta idea de trabajar, de cómo yo genero dinero, pero no sigue operando esta idea de que vos trabajar, vos no sabés lo que es la pala. Acá Claro. por lo menos en Argentina se habla mucho, no conoce la pala, Sí, ¿no? sobre todo entre hombres es muy común. A mí me lo Tal han cual. dicho más de una vez mis abuelos o incluso desconocidos, ¿no? Pero qué interesante esto con el tema del trabajo, que sí, lo vamos a abrir en otro episodio porque es un tema para desarrollar y poder profundizarlo más. Pero qué interesante la relación que tiene también con el dinero, porque justamente lo que hacemos para conseguir dinero es trabajar, ¿no? Queremos dinero, bueno, salí a trabajar de lo que sea, de lo que puedas, de tu profesión, si no tenés una profesión de otra cosa, de lo que te guste o no, pero de alguna otra forma siempre hay que hacer algo a cambio de, ¿no? Hay como que dar un tiempo, hay que ofrecer nuestro tiempo de vida para obtener ese dinero. Entonces también es muy importante empezar a tomar conciencia de qué manera queremos aprender a obtener ese dinero. Hoy están apareciendo muchas formas diferentes, ¿no? Así como el concepto del dinero está empezando a cambiar para muchas personas, cómo nos relacionamos con el dinero, las formas de obtenerlo también están cambiando. Tal cual. A veces se me viene a la mente un ejemplo de que yo estoy con la computadora trabajando, porque parece que no, pero uno a veces está trabajando, o sea, está generando, no sé, escribiendo un taller o preparando una consulta, escribiendo o buscando algo, o viendo un video educativo. Y a veces, por ejemplo, mis abuelos cuando me ven, dicen, no, está paviando, ¿no? Cuánta creencia, ¿no? Que hay también en relación a eso, más que nada de esa generación, donde quizás la forma de trabajar era estar 12 horas por día, laburando en una fábrica o en un lugar que no digo que hoy no pase y tampoco digo, por favor, que no se malinterprete, no digo que esté mal o que no funcione, porque es una manera funcional de generar dinero. El tema es que no es la única. Claro. Y hoy estamos ante un cambio de paradigma que nos invita como a repensar estas cosas del esfuerzo, de estar trabajando todo el día y ir corriendo detrás del dinero, como dijiste en un principio, ¿no? Esto de ir el conejo detrás de la zanahoria, por así decirlo. Claro, claro, acá creo que el cambio de percepción es hacer que el dinero venga a mí y no yo ir atrás del dinero como desde esa escasez, ¿no? Que venga a mí no como algo mágico, porque acá también suena como, bueno, me siento, que venga a mí, No. sino que es tener una predisposición y una coherencia interna frente al dinero. El año pasado, en diciembre, di un taller sobre el dinero
Y justamente lo que trabajaba es esto, que cada persona pueda reconocer su coherencia interna, porque ese es el desde dónde se está relacionando con el dinero, para desde ahí ver, bueno, los resultados que te estás teniendo en tu vida, ya sea que porque no lo estás pudiendo generar, lo que fuere, no está fluyendo como te gustaría. Entonces, a partir de trabajar esa coherencia interna, que es donde entra todo lo que son las creencias, la emocionalidad que tenés, tu forma de verlo, de percibirlo. ¿Qué te pasa? Hago un ejercicio muy simple que es abrir la billetera y hacer de cuenta que le pagas a alguien, ¿no? ¿Qué te pasa cuando vos estás dando ese dinero? Y al revés, a la inversa, ¿qué te pasa cuando lo estás recibiendo? Ese ejercicio es muy simple, pero realmente cuando decís, no sé, te pasa un universo y ahí es donde vos, esa pequeña acción te está mostrando tu coherencia interna frente al dinero. Fíjate que al salir del automático, porque todos los días estamos en contacto con un billete, con una moneda, con el dinero en sí. Fíjate cómo al salir del automatismo, porque inconscientemente vos vas, pagás las cuentas, pagás la luz, pagás el gas, cuando te detenés a pensar, acá se requiere mucha autoobservación. Detenerte a pensar, como bien decís, ¿qué me genera el hecho de pagar? A mí en una época, por ejemplo, me pasaba que me hacía la listita de todo lo que tenía que pagar y cuando terminaba de pagar todo, se generaba una sensación de alivio, incluso corporal, donde vos ya te quedás tranquilo. Ya te quedás tranquila de que pagaste todo, de que no le debes a nadie. ¿Qué me pasa con el hecho de deber? Las famosas ¿Sí? deudas, sí, es un tema. Cuando en realidad hay deudas que no son negativas, ¿no? No me voy a meter en ese tema financiero, pero digo, tenemos asociado que no le puedo deber esto a nadie, no puedo deber unos días, ¿no? Porque tampoco digo que te llenes de deudas. A lo que voy es a qué me pasa cuando recibo. Tal cual, tal cual. ¿Me permito recibir? También es otra pregunta. Porque es parte de lo que permite ese flujo de dinero que hablabas hace un rato. O sea, el flujo es el ingreso y el egreso, las dos cosas, ¿no? Es como justamente es el dar y el recibir y lograr que ese sistema fluya. No es como que fácilmente lo recibo y también con esa facilidad lo doy. No estoy ahí como ahí, no, que lo pago o no pago esto, que si no sé qué, que si lo perdí, ¿no? Y bueno, hay conceptos ahí que hoy aparecen también relacionados a las finanzas, como la inversión y otros así como el ahorro, que no sería el caso, pero que son clave para entender cómo funciona el dinero en sí mismo. Y que poco sabemos, ¿no? Del tema del dinero. No nos enseñan, por ejemplo, en los colegios a generar dinero o no nos enseñan de finanzas, ¿no es cierto? Digo finanzas por ponerle como un título más general, Claro. a cómo generarlo, qué hacer, cómo invertir. Son cosas que parecieran que no tienen importancia cuando en realidad en la vida adulta nos damos cuenta de que recontra tienen importancia. Tal cual. Nos enseñan a sumar, a restar, pero de repente te A encontrás con dividir, pero que... no nos enseñan a generar, o cómo generar ese ingreso, cómo generar ingresos pasivos, por ejemplo, que hoy en día está muy de moda. Sí, el administrarlos, ¿no? Administrar Exacto. esos recursos. A mí me gusta también como un ejemplo que por lo menos se me viene como para entenderlo más claramente, es ver al dinero como la sangre de nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, hacia donde no llegue sangre en nuestro cuerpo no vamos a poder moverlo y con el tiempo, imagínate que no llega sangre a esta Sí. mano y con el tiempo no la puedo mover, se acalambra y después, bueno, incluso hasta muere ese órgano, Wow. ¿no? Entonces, ahí es donde no está fluyendo el dinero. Claro. Entonces, para mí en nuestra vida es lo mismo. Si nosotros no logramos administrar los recursos, en este caso hablando del dinero, de forma tal que llegue a todas nuestras extremidades, ya sea eso llevarlo a cualquier ámbito que tengas donde utilices el dinero es vitalidad también en un punto para nosotros hoy, nos guste más o menos, es parte de nuestro sistema social y, y es como nos manejamos. Entonces, hoy representa una vitalidad, ¿no? Si no nos llega mucho dinero, justamente estamos en una crisis porque como que ahí está en juego nuestra supervivencia. ¿Cuántas veces nos pasa de que como tenemos tantas creencias inconscientes de carencia, de miedo a la pérdida, pareciera ser que de alguna manera es como una profecía que se autocumple, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces recibimos dinero y por X motivo se me rompe el auto, se me rompe la moto, tengo que cambiar algo en la casa, o le debo plata a fulano y no me acordaba y lo que gané, lo que recibo, lo tengo que dar otra vez. Digo, ¿no? Cómo también opera eso y cuántas veces, ¿no? Díganos si les ha pasado en algún momento, porque a mí por lo menos me pasó, no sé a vos, Nico, de justamente recibir una suma de dinero y cuando la querés disfrutar, algo te pasa que te estancás y no podés disfrutarla.
y se genera esa pérdida que primero está en el abstracto, ¿no? Ese miedo a la pérdida que, como digo, se termina cumpliendo. De alguna manera termina Tal siendo cual, así. porque ahí es donde juega la coherencia interna que yo decía hace un ratito. Claro. Esa coherencia interna es muy inconsciente también y es todo una ejercitación de, bueno, poder observarla, conectar con eso para a poco ir transformándola, porque hay muchos patrones que fueron heredados incluso, pero Totalmente. que eso no quiere decir que no los tengamos. Fueron heredados porque vienen de nuestros ancestros, pero hoy están en nosotros. Entonces hay que aprender a hacernos responsables también de dónde venimos, ¿no? Con respecto al dinero también. Así que para ir cerrando un poco, los dejo con esta pregunta del el dinero. ¿Es espiritual para ustedes? ¿Qué piensan? Si quieren escribir en los comentarios, pueden hacerlo. También pueden hacer otras preguntas, otras dudas que les vayan surgiendo. Y bueno, por ahí, en mi caso, me gustaría como dejarlo abierto porque acá estuvimos desarrollando, ¿no? ¿Qué es para nosotros el dinero o de dónde vienen ciertas creencias? Y para mí sí se puede relacionar con lo espiritual tranquilamente, como dijimos, el dinero es energía, pero bueno, no a todos por ahí les va a resonar lo mismo, no todos van a estar de acuerdo, por eso nos interesa también saber su opinión. Así que si les gustaría que abordemos algún otro tema también de esta índole, compártanlo en los comentarios, así también podemos ir preparando ese material para próximos episodios. Así es. Bueno, Nico, ha sido un placer para mí este programa. Espero a los próximos programas para seguir desarrollando cosas de nuestro interés. Igualmente para mí, Nadia, gracias. Un placer, como siempre, poder reflexionar sobre cada concepto y llevarlo hasta lo más profundo que se pueda y dejarlo abierto también para seguir, porque para mí esto es algo que hoy está en auge y hay que seguir y seguir profundizando para resignificarlo. Así que no se olviden de suscribirse en el canal, de darle me gusta al video, de compartirlo con sus amigos y nos estamos viendo la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau.